Paz de Cristo, hermanos. Estamos ahora en el estudio del altar familiar. Estamos haciendo, como decíamos el miércoles pasado, llevando el curso que se llama altar familiar. Deseamos que usted esté con los suyos ahí reunidos, escuchando la palabra de Dios y más que nada que puedan confraternizar en familia, que pueda haber esta unidad, esta armonía familiar, que dejen a un lado celulares, televisión, todo lo que pueda estorbarles y se concentren en escuchar un poco la palabra de Dios, 20, 25 minutos a lo mejor. Pero antes a ello, antes de llegar a la predicación, reúnanse antes y platiquen entre ustedes. Háblense entre ustedes, comenten algo bonito entre la familia, cómo les fue el día, cómo estuvieron en el día, cómo les fue en el trabajo. A lo mejor usted, hermano o hermana, uno de sus hijos leyó alguna cita que les impactó, quieren saber, convivan, confraternicen, platiquen esa reunión o ese texto, perdón, en la reunión para que puedan tener ese altar familiar. Ahora vamos a seguir hablando, hermanos, les decíamos la vez pasada, en cómo debemos aprender a vivir la libertad en Cristo, ¿verdad? Esa es la lección que hoy vamos a leer, una libertad en Cristo. No es un libertinaje como últimamente se está queriendo ver. Debemos también aprender principios bíblicos firmes, de manera que usted no lo mueva, a manera que a usted no lo anden ladeando, como dice el apóstol Pablo, que vienen filosofías, y como somos niños en el Evangelio nos llevan esas filosofías. No sostengámonos firmes, como dice Hebreo, decíamos como niños recién nacidos de la leche espiritual, pero también que alcancemos esa madurez, que no haya ventoleras o filosofías que vienen por aquí, vienen por acá, y ahí vamos nosotros tras de ellas. No, hay que aprender esos principios bíblicos firmes, que no nos muevan, que no nos tambaleen, que usted agarre todas esas filosofías, las pase por el crisol de la palabra de Dios y diga esto es lo correcto y esto no, o diga esta filosofía en nada nos beneficia. El mismo apóstol Pablo dice retener lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Lo malo. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ver ahí en Salmo 33. Abra su Biblia, empiece ya, si no la tiene ahí, corra por ella. Mientras nosotros buscamos la cita, usted vaya por ella, corra, saque su Biblia y abra ahí en el Salmo 33. Vamos a leer el versículo número 1. Y vamos a ver que los valores morales, hermanos, en la actualidad son muy tremendos. Pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver el Salmo 33:1. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y luego el 2 dice, aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y de concordia. Pero queremos basar nuestro estudio y dice, alegraos, oh justo, en Jehová. Ahí, en los íntegros es hermosa la alabanza. Vemos, hermanos, como decíamos ahorita, vemos que los valores de este mundo o los valores de este tiempo, mire, quiero hablar sobre los valores de este tiempo que nos tocó vivir. Está comprobado por el lado que usted le quiera ver, no son los mismos valores que fueron en el 70, el 80, el 90. Ahora se permiten muchas cosas y se han decretado leyes en donde nos permiten hacer eso. Por ejemplo, si usted se ha dado cuenta, hay en ciertos países que han dado la autorización o han autorizado o legalizado la marihuana. Y podemos ver, por ejemplo, en otros estados, ¿verdad?, han legalizado el matrimonio en un mismo sexo, y podemos hablar muchas cosas, cuando antes no se permitían todo eso. Esa es, hermanos o amigos, los valores que hoy estamos viviendo, los valores que nos tocó vivir. Pero en el 70, por decirle, en los 80, esto no era permisible. Y muchas cosas que a lo mejor usted dice, esto no lo hacíamos antes y ahora lo hacen muy normal. Antes, mire,
Antes se comía en la mesa todos y no se comía hasta el jefe llegara a su hogar. Ahora no, ahora todos nos sentamos en la mesa, o unos comemos aquí, otros comemos allá y la mesa que era el centro de reunión en el hogar, en donde la ama de casa se esmeraba por hacer un buen guiso, una buena comida y ponía los platillos y llegaban los hijos del trabajo, de la escuela, donde sea, hasta que no llegaba el jefe del hogar, se ponía y se sentaba y todos empezaban a comer. Ahora ya se perdió todo eso. Ahora la televisión, el celular, inclusive los juegos, nos han robado todo eso. Hay gente que está comiendo y está ahí metido y está en la mesa. No hay esa convivencia. Eso se ha perdido. Pero en la actualidad, dice el estudio que estamos llevando a cabo, dice, en la actualidad estamos viviendo en una sociedad en la cual se acepta como normal estilos de vida que hace años no se aceptaban, lo que le decía ahorita. Y luego sigue diciendo el estudio que no eran aceptados. Dice, como familia es importante conocer los principios que Dios ha dejado establecidos en su palabra. Aquí es donde vamos a ir viendo, hermano o amigo, los principios bíblicos firmes. Mire, por ejemplo, en hablar sobre la sexualidad o el homosexualismo, mire, voy a leerle ahí en Levíticos. Aquí este estudio nos ayuda, hermanos, y nos está diciendo que leamos en Levíticos capítulo 18, en donde mire lo que la Biblia nos dice en cuestión a lo que ahora la misma sociedad nos ha dicho que está bien, que está permisible. Dice la palabra que hoy a lo malo le llaman bueno. Dice palabra, hay de aquellos, así expresa la palabra, hay de aquellos que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Y a esto ellos le están diciendo que es bueno. ¿Qué es esto? La homosexualidad, hablando sobre el homosexualismo, dice, no te echarás con varón como con mujer. Síganle leyendo. Es que abominación es abominación. ¿A quién? A Jehová. Y mire, pásese ahora a Romanos capítulo 1 para que vea usted qué es lo que Dios reprueba en este caso en cuestión a lo que se dice que hoy sí se puede hacer. Es que son, como la sociedad dice, ¿no? Es que es mi sentir, es que tienes tú que respetar mi sentir, tienes que respetar lo que yo estoy sintiendo. Pero si está en contra de la voluntad de Dios, se está haciendo rebelde en contra de la voluntad de Dios. Mire, el domingo pasado, le hablábamos de Jonás. Jonás tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia, o sea, de su rebeldía. ¿Cuál fue la rebeldía que Jonás hizo? Que dice que el Señor lo mandó a Nínive, pero cuando llegó a agarrar el boleto para irse a Nínive, o el ticket para irse a Nínive, dice que llegó y encontró otro boleto y se fue a otro lugar que no era ¿qué? Nínive. Ok, dice Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Mire, pero Dios, ustedes obedecen esto, mire lo que pasa. Pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Fíjese lo que sucede por nuestra rebeldía, por nuestro saciar nuestro interés. ¿En dónde está lo que el Padre Nuestro dice? Mire, el Padre Nuestro dice, los discípulos fueron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo, ok, vosotros pues oráis así. ¿Cómo? Les dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ok, pero el eslabón que dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra, no es la mía, es la voluntad de Dios. Y desobedecemos, entonces Él permite que suceda eso. Sigue diciendo la cita. Cambiaron su uso natural por el que es en contra la naturaleza, o sea, la naturaleza de la mujer. Por eso ahora vemos mujeres deseando querer tener relación con mujeres. ¿Es bueno esto? La Biblia me dice que no. Esos son los valores que hoy nos están enseñando, que hoy nos están inculcando, que Él nos están diciendo, esto es lo correcto, esto es lo que está bien. Y la Biblia dice,
no está bien. Mire lo que dice el 27. Y de igual modo también los hombres. No nomás la mujer, ahora el hombre. Dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo, mire lo que hicieron, cometiendo hechos vergonzosos. Es vergüenza para el Señor. Como decía acá en Levíticos. ¿Qué decía? Esa abominación. Bueno, son hechos vergonzosos, dice la palabra de Dios. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, Dios va a recompensar a esas personas con su maldad. ¿Qué va a pasar de ahí? No sabemos. Dice la palabra que ellos van a recibir retribución debido a su extravío. ¿Cuál será la retribución? Que Satanás hace trizas con su cuerpo. Satanás hace cosas tremendas con su cuerpo, como usted no tiene idea. Sufren, como usted no tiene idea. Pero ahora nos están haciendo creer que todo está bien. Por eso les decíamos ahorita, hay que enseñar esto en los altares familiares, hay que enseñarle a nuestros hijos, nuestras hijas, que esto está mal, está reprobado ante la presencia y ante la palabra de Dios. Dios no lo autoriza. Que ahora hemos sabido que en las escuelas seculares, bueno, en este caso podemos hablar un poco que nos hemos dado cuenta en México, ahora les enseñan sobre el género, que no hay problema. Si tú quieres ser niña, aunque eres hombre, que sientes, tú no hay problema. Te tienen que respetar. Hay una ley que te tiene que respetar la sociedad. Y a la mujer, a la niña le dicen, ¿tú quieres ser niño? No hay problema. No, esto está mal. Usted ya lo vio en la palabra de Dios. Entonces, eso tenemos que inculcar en nuestros niños. Porque sigue diciendo el estudio, dice, aunque se dicten leyes a favor de estos estilos de vida, nosotros, lo que le decía ahorita, debemos de saber que la palabra de nuestro Dios está por sobre toda ley humana. Mire, ¿se acuerda de David? En la palabra de Dios, ¿se acuerda de los 3 jóvenes amigos de David, Sadrach, Mesach y Abednego? Mire, en el tiempo de David, bueno, los 4 vivieron al mismo tiempo, pero en cuestión a lo que habla de David, dice que el rey decretó no hacer oración. Y dice la palabra de Dios que eso no lo aceptó David. Pero hubo otras leyes que sí lo aceptaba David, se sujetaba. ¿Por qué? Porque el rey lo estaba dando. Pero esto iba en contra de la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él abrió la ventana de su apartamento, de su casa, como usted lo quiera hacer. Abrió la ventana de Daniel y se puso a orar. No faltó quien lo vio y oiga, y fue y le dijo al rey. El rey decretó esto. Bueno, lo metieron al pozo de los leones. ¿Y quién lo salvó? Dice la palabra de Dios que el rey al día siguiente fue y le dijo, amigo Daniel, tu Dios a quien tú sigues te ha liberado de los leones. Y mire la respuesta que dijo Daniel. Y David dijo, mi rey, porque también uno tiene que sujetarse a nuestras autoridades. Entonces Daniel llegó al día siguiente el rey y le dijo, amigo Daniel, tu Dios te ha liberado. Y él dijo, mi rey, claro. ¿Por qué? Porque tenemos, como le decía ahorita, que sujetarnos a nuestras autoridades. Pero cuando haya en contra, dice el estudio, cuando haya en contra alguna ley en contra de la voluntad de Dios, es cuando tenemos que oponernos. Le hablaba de estos otros tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. También ahí a esos 3 jóvenes se decretó una ley que tenían que adorar a la efigie del rey Nabucodonosor, el otro rey era el rey Darío. Y cuando alguien va y le dice al rey que esos 3 jóvenes no se le decretaban, no se le arrodillaban, no estaban sujetándose al decreto, los metieron al horno. Dice la palabra de Dios que le prendieron 7 veces más al horno y los echaron al horno. Cuando el rey se asomó, dijo, ¿a cuántos metieron? Y le dijo el que estaba al lado, a 3, mi rey. No, dice, yo veo 4.
¿Se fija? ¿Quién era el otro que estaba ahí? Era Dios. Por eso cuando nosotros, hermanos o amigos, nos sujetemos a las órdenes de Dios, a lo que ya está establecido, Él se encarga de cuidarnos, Él se encarga de protegernos. Por eso le decía, debemos de aprender a vivir la libertad en Cristo. Él es el que nos ayuda. Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mire, vamos a leer primero a los Corintios capítulo 10, versículo 23. Mire, dice, todo me es lícito, pero aquí hay un pero no todo conviene. Dice, todo me es lícito, otro pero no todo nos edifica. Entonces usted dirá, hermano, pues entonces ¿qué le hacemos? Bueno, lo que le edifica está aquí. Y si la palabra de Dios dice que esto es reprobable por Dios, no lo haga. Enseñe, instruya a los suyos para que los suyos vayan aprendiendo. Por eso estamos ahora con el propósito del altar familiar, que usted se reúna con los suyos, platiquen, dialoguen, porque mire, fuera de nuestro hogar nuestros hijos pueden aprender y ver muchas cosas que nosotros debemos de irles diciendo por qué. ¿Por qué se están viendo esto? Mire, él sigue diciéndonos el estudio, dice, vemos en una sociedad actual muchos estilos de vida que están siendo muy aceptados por la juventud de hoy en día. Por ejemplo, los tatuajes. Usted ahora ve mucha gente tatuada y mucho joven tatuado. Mire, ve muchos jóvenes con esos aretes que se perforan tanto la oreja y aquí en la nariz. Y eso está permisible. Vemos también muchos jovencitos a temprana edad metiéndose en las drogas. Como le decíamos al principio, muchos gobiernos ya están legalizando la droga. Son estilos de vida que están muy de moda. No son delitos, que están siendo aceptados como algo normal en la sociedad, pero será conveniente, edificante para la vida de nuestra familia. ¿Será conveniente, amigo, hermano? ¿Será edificante? Por eso la cita, hermanos, empieza así, todo me es lícito, todas las cosas podemos pasarlas como buenas, pero ¿cuáles son las que están perjudicando a nuestra vida? ¿Cuáles son las que no nos están permitiendo edificarnos en lo que es la palabra de Dios? ¿Cuáles son? Claro, también debemos entender que hay cosas que la sociedad está metiendo a nuestro estilo de vida. Bueno, tenemos que examinar, matar, pasarlas por el crisol de la palabra de Dios y decir esto conviene y esto no conviene. Hay muchas cosas que la sociedad ha dicho que son buenas. Bueno, yo lo voy a comprobar por medio de la palabra de Dios. Si es bueno, lo empiezo a hacer. Si es malo, vámonos. ¿Por qué? Porque tengo yo que vivir en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que vivir esta libertad. Mire, vamos a leer Hebreos capítulo 4. Hebreos está un poquito más adelante de donde estábamos ahorita en Corintios. Y vamos a ver el versículo 12. Y vamos ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre si un cristiano puede usar el tatuaje o no? Mire, Hebreos 4. Vamos a ver, hermano, si usted, hermano varón, su hijo anda con esa inquietud de quererse poner un tatuaje, puede querer poner un aretito en la nariz, en la oreja, que acabó papá, todos lo andan haciendo. Mire lo que dice la palabra de Dios, para que usted se apoye, se sostenga en la palabra de Dios, y no nomás le diga que es en contra, que se ve muy mal, que no, hay que explicarle por medio de la palabra de Dios. Mire, el 4:12 nos dice de esta manera, Hebreos nos lo explica así, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, se penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, el hermano nos hace esta referencia. Nos dice, para saber si un cristiano deba o no usar tatuajes o anillos en sus orejas, como en su oreja, en su nariz, dice, tenemos que reconocer cuáles son las intenciones con las cuales queremos hacerlo.
O sea, ver a ese hermano o esa hermana, joven o jovencita, que ¿por qué quiere hacer eso? Primero hay que preguntarle, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuáles son tus intenciones? Dice, ¿quieres hacer un tatuaje para demostrar que eres dueño de tu propio cuerpo? Es decir, afirmar que tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que te plazca. Como lo que es esa enseñanza, mire lo que nos está dando la sociedad, lo que le decía al principio. Es que es mi cuerpo, yo sé lo que hago con él. Pero hermanos, un cristiano no somos. Ya mire, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a esto? Mire, vamos a leer primero a los Corintios, ahí donde estábamos ahorita, regrésese a donde estábamos ahorita, pero vamos a leer el versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 19. Mire lo que nos dice la palabra a usted y a mí. Si el pensamiento del joven o la señorita es lo que la sociedad nos está enseñando, que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y que yo puedo hacer lo que yo quiera con nuestro cuerpo, cuando ya somos hijos de Dios e hijas de Dios o pertenecemos a una familia cristiana. Esta es nuestra enseñanza. ¿Cuál es nuestra enseñanza? Capítulo 6, versículo 19, dice de esta manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, fíjese, tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿Cuál es la intención de la señorita o del joven? Si es porque la sociedad nos dice que nosotros somos dueños, ya nosotros, dice la palabra de Dios, no vivo yo, mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. O sea, ya es la voluntad de Dios en mí. Yo ya soy templo del Espíritu Santo. Yo ya no me pertenezco, dice el apóstol Pablo. Yo ya le pertenezco a Dios. Por eso él llegó a expresar y decir, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo, como decíamos en la aplicación del domingo. Entonces, ¿qué es lo que debo de pensar ahora? Que ya no soy Dios. Entonces, si nuestros hijos nos quieren hacer entender que ellos se quieren poner ese tatuaje o ese anillo porque son dueños de su mismo cuerpo, o afirmar que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran, aquí está esta cita: no nos pertenecemos a nosotros. Ya no somos nosotros. O a lo mejor la otra intención, hermanos, de nuestro joven, nuestra señorita que quiere hacerse eso es: ¿quieres hacerte un tatuaje o usar un anillo para parecer a un artista o deportista que más admiras? ¿Quieres lucir como ellos? Hay muchos artistas que ya ahora, y más, hermanos, en la actualidad, muchos artistas jóvenes, se ven jóvenes, tatuados, todos, con anillos, y hay muchos jóvenes que se quieren parecer a X artistas. Hay muchas señoritas, porque inclusive mujeres artistas jóvenes están tatuadas por todos lados, traen sus anillos, pero uno dice, es que yo me quiero parecer a ella o a él. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, también tiene para ello. Dice la palabra de Dios, nos dice que nosotros como hijos de Dios no debemos amar las cosas del mundo ni anhelar ser como ellos. Pero usted dirá, hermano, ¿en dónde dice eso? Mire, vámonos a Primera de Juan. A Primera de Juan, capítulo 1, en donde dice claritamente ahí el Señor capítulo 2, perdón, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Bueno, eso es para nosotros. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hace la aclaración el apóstol Juan. Dice, si amáis al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, los que aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted no puede decir que ama tanto al Señor cuando usted está haciendo las cosas que este mundo hace, que este mundo ama hacer. Por eso, es que yo quiero parecerme a ese artista que se pone así, se pone así. ¿Qué estamos haciendo? Es que yo quiero parecerme como lo que los demás hacen, que es muy normal. ¿Estamos qué haciendo? Amando las cosas de este mundo. Como otras muchas más que podemos aquí explicarle, pero el tiempo se nos viene encima. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el propósito del por cual está su joven o su señorita si quiere poner ese tatuaje? No nomás es decir, yo me lo quiero poner, no, hay un propósito, hay un porqué, hay un deseo de, es que yo lo quiero hacer por esto.
Ahora, si la otra cosa, hermanos, quieres hacerte un tatuaje o usar anillos por rebeldía a tus padres, por ser rebelde, o ir en contra, ir a favor de la sociedad y contra las autoridades, dice la palabra de Dios nos enseña que la rebeldía no tiene que ser la característica de un cristiano o de una hija de Dios. ¿Dónde leemos esto? Mire, vámonos a Tito capítulo 1. Acuérdese que estamos, hermanos, en un estudio en donde usted no debe dejar su Biblia porque ella es la que nos va a ir aclarando. ¿Se acuerda que le dije al principio, corra por su Biblia, agárrese y corra por ella? Porque necesitamos que por medio de la palabra usted vaya viendo y comprobando que verdaderamente el estudio de hoy, la enseñanza de hoy es real y está basada en lo que es la palabra de Dios. 1:16 de Tito dice de esta manera en cuestión a la rebeldía y en cuestión a la libertad en el Señor Jesucristo. Acuérdense que estamos hablando, debemos aprender a vivir la libertad en Cristo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, que hay libertad donde está, ¿qué? El Espíritu de Dios. Ahí hay libertad, dice el apóstol Pablo. Ok, Tito capítulo 2, 1:16 dice de esta manera. Profesan conocer a Dios. Caramba. ¿Cómo que profesan conocer a Dios? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito, no puedes aceptar tú a esas personas que dicen que aman a Dios y están siendo rebeldes. Están reprobados, dice el apóstol Pablo. No los veas como hijos ni hijas, menos como siervos de Dios. No pueden verse. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Entonces, ¿por qué me pongo yo el tatuaje? O porque quiero yo hacer uso de mi cuerpo, yo soy el dueño de mi cuerpo y lo voy a hacer como yo quiera y como quiera. O porque quiero parecerme a un artista, X artista o X deportista que ahora vemos, o lo está haciendo por rebeldía. Es que la sociedad lo hace, yo no voy a sujetarme a usted, padre, porque todos están igual. Mire, fulano de tal lo hace y yo también lo tengo que hacer. Mi amiga que está en la escuela, que lo hace y su padre no dice nada porque usted se está oponiendo. No, yo lo voy a hacer. Acuérdese, se están rebelando contra quién le decíamos ahorita, contra Dios. Contra Dios. Y lo que le dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, profesan conocer a Dios, entonces no conocen a Dios. Qué triste, ¿no? Cuando su hijo, su hija o aquel joven ya está tatuado, o se quiere tatuar, perdón, dicen que ellos no lo conocen, porque se están rebelando en contra de Dios. ¿Cuál es entonces la solución? Es apegarnos a la palabra de Dios. En Levítico nos dice, no te harás, ¿verdad? No te rayarás tu piel. Entonces, si Él nos lo dice así, bueno, pues no lo vamos a hacer, porque es ordenanza del Señor. Es ley del Señor. Que ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Sujetarnos a ello. Por eso, ya para terminar, queremos decirle que vivir esclavos de la moda, atados a una conducta rebelde o pendiente de ser aceptados por los demás, no es libertad en Cristo. No es libertad en Cristo. ¿Está usted atado a que quiere ser igual que los demás? Es que es la moda, es lo que todos hacen. En la escuela yo he visto que todos andan igual. Es que nada más voy a ponerme una lagrimita aquí, es que nada más voy a ponerme una florecita aquí, es que nada. Es como se ha dicho vulgarmente, ¿no? No hay pecados ni negros ni blancas mentiritas. No hay ni negras mentiras ni blancas mentiritas. No dejan de ser, ¿qué? Mentiras. Igual el tatuaje, por muy chiquito, grandote, no deja de ser, ¿qué? Tatuaje. Entonces, esto es, hermano o hermana, lo que debemos de aprender a nuestros hijos. Porque la sociedad es lo que les enseña. Afuera del mundo, es lo que les está instruyendo, enseñando. En las escuelas es lo que ellos ven constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos altares familiares, ¿para qué? Para
prevenirlos, para protegerlos, para cubrirlos, hermanos, con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no sabemos qué pase fuera del hogar, qué es lo que ellos van a ver fuera de nuestro hogar. Quisiéramos andar tras de ellos para cuidarlos, protegerlos, pero no podemos muchas de las veces. Entonces, ¿quién es el que va a poder? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí los va a estar cuidando y protegiendo, y se van a acordar de sus enseñanzas que usted le está dando en estos altares familiares. Por eso es muy necesario, para que usted edifique a los suyos y se edifique usted también, porque estas enseñanzas a usted le van a ayudar también a edificarse. De seguro tal vez usted no sabía esto, bueno, ya lo sabe, o tal vez sí lo sabía, bueno, ya se reconfirmó lo que usted sabía. Amén. Ok, entonces, hermanos, ya le decíamos, para terminar, la enseñanza en el hogar es algo prioritario, lo que le decía ahorita. Es algo prioritario. Es la primera escuela que nuestros hijos tienen. La enseñanza que usted le está dando a sus hijos es la primera escuela aquí en el hogar. Es muy necesario. Dice el hermano, a los padres les toca ser los maestros y a los hijos los alumnos. Dentro de toda enseñanza no debe faltar la guianza espiritual. Pídale a Dios, hermano, varón, usted que es el sacerdote del hogar, varón, usted que está al frente de ese hogar, pídale la enseñanza, la dirección, instrucción del Espíritu Santo, y Él le va a ayudar. Tal vez, yo no lo sé, tal vez usted ahorita esté batallando con uno de sus hijos, una de sus hijas. Pídale la instrucción al Señor. Señor, ¿qué hago con mi hija o con mi hijo? Pídale la instrucción al Espíritu Santo y dígale, oh Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es lo que yo deba de hacer? Él le va a ayudar. Pero en estos altares familiares es donde vamos a adquirir esa enseñanza, es lo que vamos a adquirir, esa madurez en las cosas de la palabra de Dios. Dice el hermano, dice, sí, aquella en que la familia camine junto en la búsqueda de los principios apegados a Dios. Es importante no quitar el dedo del renglón, independientemente de la etapa de la vida que nos toque vivir con familia. Buscar que Dios sea el centro de nuestra familia. Mire, hace mucho tiempo nosotros damos estudios a los hogares y yo siempre les decía, cuando ustedes permitan que Jehová o Jesús sea el centro de su hogar, todo se les va a solucionar. Y muchos pues se quedaban diciendo, ¿qué trae? Pero hubo unos hogares que permitieron que el Señor les fuera el centro principal de su hogar, y ahora están entendiendo por qué yo les decía eso. Al principio usted dirá, pues, ¿qué hermano, qué nos quiere decir? Bueno, busque, anhele, desee en su corazón que Cristo sea el centro de su familia, el punto central de su hogar, y verá cómo Dios se va a empezar a manifestar. Le va a empezar a ayudar con sus hijos, le va a empezar a ayudar con la rebeldía, si es que hay mucha rebeldía en sus hijos, le va a empezar a ayudar en su vida personal, le va a empezar a ayudar inclusive en sus finanzas. Bueno, va a ver cómo Dios va a empezar a obrar en ellos. Pero hermano, tenemos que aprender a vivir una vida de libertad en Cristo. No permita, como le decíamos al principio, no permita que las filosofías de este mundo se nos metan en nuestro hogar. Si son pasadas al Cristo de la palabra de Dios, si usted entendió que están buenas, bueno, usted así lo ha decidido. Pero si la palabra de Dios lo reprueba, mire, deséchela. Acuérdese de la cita, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces, hermanos, les invitamos a que usted aprenda a vivir la libertad en el Señor. Aprenda a ser, hermanos, esos hogares que viven con libertad, no esclavos del pecado, no esclavos de la moda, no esclavos de los que dirán, no esclavos de que van a venir y van a empezar a decirme esto, esconde esto. No. La libertad en Cristo nos esgrime de todo eso. Que la gente diga lo que tenga que decir. La libertad en Cristo es que hay paz, amor y felicidad en su hogar. Y mire, el próximo miércoles vamos a empezar a hablar sobre el amor, algo principal, ahí basado en Corintios. Vaya buscando Corintios capítulo 13, vamos a leer del 1 al 11, vaya buscándolo y vaya viendo, escudriñando lo que es capaz de hacer el amor.
No le quiero adelantar algo de esta lección, pero sí le invito a que usted lea Corintios capítulo 13, 1 Corintios, y usted vaya comprobando lo que es el amor. Y el próximo miércoles, si Dios permite la vida, si Dios nos permite estar una vez más usando estos medios, que es el internet, que es el Face, que es el YouTube, y donde más podamos hacer, le invitamos, conéctese con nosotros, conéctese, escuche la enseñanza, que es pequeña, es sencilla, pero se lo hacemos con todo nuestro corazón. ¿Qué le parece si oramos para despedirnos? Si oramos para que el Señor toque su corazón, para que el Señor ayude su hogar, amigo, hermano, que Dios empiece a manifestarse en sus hogares, Dios empiece a cubrir sus hogares, que usted empiece a tener, como decíamos la primera semana, el temor de Dios. Mire, dice la palabra de Dios que el ángel acampa alrededor de los que le temen. Donde hay temor, el ángel acampa alrededor de nosotros, de nuestra familia. Dice, nos protege y nos defiende. Pero si no hay temor de Dios, ese ángel no está con nosotros. No está con usted. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Entonces, dice el salmista, el principio de toda sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Sea sabio y empiece por el temor a Dios, que fue la primera lección el miércoles pasado. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor nos bendiga. Yo voy a pedir por su hogar, voy a pedir por usted, varón de Dios, que usted es el sacerdote de su casa, usted, amigo, que es el jefe del hogar. También quiero orar por usted. Háblenos. Queremos saber, queremos oírlo, queremos ayudarle, queremos extenderle la mano. Queremos ser de bendición también para su hogar, amigo. Háblenos, no piense que no, queremos ayudarle. No piensen qué dirán, queremos ser de bendición. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios eterno y de la gloria, estamos Dios ante su presencia, dándole Señor gloria y honra por su amor y su misericordia. Padre, yo ruego por los hogares de mis hermanos que están escuchando, Señor, que están conectándose con nosotros en este momento, Señor, que estuvieron escuchando, Padre Santo, que ellos ayuden, Señor, que ellos se propongan en su corazón poner a usted como el centro principal de nuestro hogar. Ayúdenles, Señor, son los sacerdotes de este hogar, son los que deben de enseñar, instruir, como decíamos ahorita, de nuestros hijos es la primera escuela en nuestro hogar, Padre, que podamos ser nosotros los maestros de ellos, que ellos sean nuestros alumnos, Padre, y ahí empezar a ser discípulos, bendito Dios, en nuestro hogar, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Y por nuestros amigos que nos están haciendo el honor de oírnos, Señor, nos están dando la oportunidad, Padre Santo, de enseñar también a ellos. Yo bendigo por esos jefes de ese hogar, Señor, que también ellos, Señor, pongan, Señor, ayúdeles a ponerle como parte principal en su hogar. Usted, bendito Dios, ayúdeles a pedirle, Señor, ayúdeles a bendecir su hogar. Nosotros lo bendecimos, Señor, declaramos bendición en esos hogares, Señor. Rogamos ahora nos despide en paz, sea con nosotros y nos permita, Padre Santo, el próximo miércoles, podernos, Señor, entrelazar una vez más con ellos, poder tener esta comunicación con ellos, Señor, y poder enseñar ahora algo precioso que usted nos demostró desde un principio. Amor, Señor, dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahora ayúdenos a hablar un poco sobre este tema precioso, tan grande, tan extenso, pero lo más elemental en cuestión a nuestro hogar, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.